porque es un circuito serie. Estamos aplicando solamente teoría de la ley de Ohm, ¿o no? Entonces yo puedo anotarlo directo. ¿Hicimos una modificación en R1 y R2? No, ¿cierto? Siempre se mantuvieron originales en el circuito. Entonces yo voy a decir que R1 y R2 tienen una corriente de 0,06 amperes. Directo. Por eso les decía que anoten la tablita, porque van a ir anotando valores alternados. No van a trabajar todos los valores uno a uno. ¿Puedo calcular el voltaje? Sí. Vuelvo a preguntar. Ley de Ohm, ¿cierto? Sí. Si yo tengo el valor de resistencia de R1, que vale 1000, y tengo la corriente que está pasando por R1, que es de 0,06, trabajo solamente resistencia por corriente, ¿o no? Y ese resultado me tiene que dar 60 volts. 60 volts. ¿Puedo hacer lo mismo con el R2, o no? Sí, Eso me tiene que dar 180. 180 volts. Hasta ahí no hemos hecho nada. Tranquilo. Ya, tranquilito. Pregunta. Se lo he hecho la pregunta a todos. Al menos todos los que llegaron hasta aquí. 180 más 60, ¿cuánto les da? 240. Y mi voltaje total da 246,85. ¿Dónde están esos 6,85? En las dos R equivalentes que todavía no calculo, ¿cierto? Pero como sé que están conectadas en serie, ¿puedo calcular el voltaje? Sí, ¿cierto? 0,06 por 77,58 y 0,06 por 36,62. ¿Cuánto les da? 2,196 no. Ya. Entonces, voltaje en R equivalente 5 vale 2,19. 196 volts. Pongamos todos los decimales. Y voltaje en R equivalente 4, 4,65 volts. ¿Cierto? Si yo sumo los 60 más los 180 más los 465 más los 296 me tiene que dar el voltaje de fuente de poder. Seguimos trabajando con un circuito serie, ¿cierto? Ya. Voy a partir de la parte más sencilla de explicarlo. Y vamos a partir por acá abajito. Yo sé que mi circuito reducido quedó como un serie, ¿cierto? Pero sé que esta R equivalente 5 es un paralelo. Originalmente es un paralelo, ¿o no? Ya. Pregunta, ¿cuál es la regla de un circuito paralelo? La corriente se distribuye. El voltaje es el mismo y la corriente, como dice su compañero, Se distribuye. tiene que distribuir. Pero pregunta, si yo sé que están entrando 0,06 amperes, si yo sé que aquí están entrando 0,06 amperes, significa que también están saliendo los 0,06 amperes, Sí. ¿cierto? ¿Sí? Ya. Sí. En paralelo se acaba. Si tengo un circuito paralelo y ustedes acaban de decirme que en un circuito paralelo el voltaje es el mismo, si yo vuelvo a dibujar esta R equivalente y ahora la voy a abrir, y ahora tenemos que empezar a abrir nuestro circuito, por eso también les decía que lo fueran dibujando, porque a medida que ustedes vayan para atrás en su dibujo se van a ir dando cuenta. ¿Cierto? Es un circuito paralelo. Significa que aquí están entrando 0,6. 0,06 amperes y están saliendo 0,6. 0,06 amperes. Pero la corriente dentro se tiene que distribuir, ¿cierto? ¿Cuál es la regla de un circuito paralelo? El voltaje El mismo. es el mismo para ambas, ¿o no? Sí. Entonces, miren, si a mí me está dando 2,196, ¿cuál es el voltaje de R9 y R10? 2,196 volts. Y lo mismo para la La 10. R10, porque comparten el mismo voltaje. La corriente es distinta. Ahora, si yo tengo el voltaje, tengo la resistencia de cada una, y sé que le están entrando 0,6 y salen 0,6, ¿puedo calcular la corriente independiente? ¿Cómo se hace? Ley de Ohm. Si yo quiero calcular ahora la corriente, es Voltaje. dividiendo ¿qué? Voltaje en la resistencia. Entonces, ¿cuánto le va a dar aquí? 0,042. 42. 42 2. Y 0,016. amperes. Si suman las dos corrientes, tiene que darle 0,6.
los 0,06 o lo más cercano a 0,06, porque obviamente depende de los decimales. ¿Bien? Ya. Fíjense que de esta R equivalente nosotros abrimos nuestro circuito. Entonces yo voy a decir que la R5 tiene 0,042 amperes y la R6 tiene 0,016 amperes. Entraron 0,06, se distribuyeron 0,042 y 0,016 y se vuelven a juntar y me tiene que dar la suma de los 0,06. ¿Bien? Ya. Vamos para acá. Voltaje en R equivalente. Significa que aquí yo tengo 4.65. ¿Cierto? Pero esta resistencia, fíjense la cantidad de resistencia que tiene dentro. ¿Qué tengo que hacer? Volver a abrirlo, volver a descomponerlo. Y volvemos para atrás, chiquillos. Antes de llegar a esta R equivalente, ¿yo qué tenía aquí? Tenía una y tenía otra enfrente, ¿cierto? Sí. Esta era la R equivalente número 3, que valía 144,01 ohm. Y esta era la... No, esta era la 2. R equivalente 3. Y esta vale 168,2. Esta es la 2, perdón. Sí. Ahí. Bien, ya. Significa que en este punto yo tengo 4,65 voltios. Aquí. ¿Qué es lo que pasa en un circuito paralelo? El voltaje es el mismo, pero la corriente cambia. ¿Ya? Ya. Entonces significa que a la R equivalente 3, de 168,2, le están llegando 4.65. Me voy al circuito de nuevo. Dentro de la 168.2, ¿qué tengo? Dos resistencias. ¿Cómo están conectadas? En serie. ¿Cuál es la regla de un circuito serie? El voltaje se distribuye y la resistencia. El voltaje se distribuye Y la resistencia. y la corriente es la misma. Sí. Ya. Como yo ya tengo el voltaje y asumo que tengo una sola resistencia, ¿cierto? Y aplico la ley de un circuito serie, significa que si yo calculo la corriente de esta R equivalente total, la misma corriente de R3 va a ser la misma corriente de R4, perdón, de R8, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, dividan 4.65 por 168,2. ¿Cuánto se divide? 4.65 dividido en 168,2. 4.65 dividido en 168,2. 0,027 amperes. ¿O no? ¿Sí? Ya. Y lo anoto al tiro. No entendí lo que explicó recién. ¿Quién entendió? ¿De por qué le dio 0,027? Fíjate, si yo tengo 4.65 aquí, que es un paralelo, porque tengo dos resistencias paralelas, ¿cierto? Significa que a esta y a esta resistencia le entran De lo que hay. 4,65, ¿cierto? Pero, si yo voy al circuito original, dentro de R3, perdón, de R equivalente 3, yo tengo R3 y R8. R3 y R8, ¿cierto? Yo la estoy asumiendo que es una sola. Sí. Ya. Entonces yo digo, mi circuito es serie o paralelo. Serie. Es serie, ¿cierto? ¿Y cuál es la regla de un circuito serie? Que el voltaje se distribuye y la corriente es la misma. La corriente es la misma y el voltaje se tiene que distribuir, ¿cierto? Sí. Para yo poder encontrar mi voltaje, yo no puedo decir que 4.65 están pasando por la 8.2 y la 160 equitativamente. No. Porque se tienen que distribuir. Pero tengo que buscar una incógnita, ¿o no? Ya, y esa incógnita, si yo sé que ya le están entrando 4.65 y yo sé que la suma de estas dos resistencias es 168.2, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Puedo calcular la corriente, ¿no? Ya, y la corriente de esta resistencia equivalente va a ser la misma aquí y aquí, Sí. ¿o no? Sí. Ya, y eso me da la división, 4.65 por 168.2 me da 0,027.
Y ahora vuelvo a abrir el circuito. Entonces, miren, esto lo vamos a borrar. Espérame, déjeme dibujar. Dígame. Los 465 los sacó en el ejercicio anterior. Sí, pues, del circuito más reducido. Ya. Fíjense aquí. Significa que aquí yo tenía 0,06 amperes. Per. ¿Con qué se enfrenta esta corriente? Los circuitos en serio. Con un circuito. No, Paralelo. con un paralelo. Ese paralelo viene por acá y viene por acá. Y yo acabo de calcular que este lado se está llevando 0,027 amperes. Pasan por la R3, entran a la R8 como 0,20. 0,027 amperes y bajan. ¿Cierto? Entonces yo puedo asumir que en R3 y en R8 tengo las mismas corrientes. ¿Puedo calcular el voltaje? ¿Sí o no? Sí, po. Tengo que multiplicar la corriente de R3 por la resistencia de R3. Sería 0.0. Por ¿Y la R8? Tiene que llevarse el resto, ¿no? 0.2214. 4,4, ¿no? ¿Ahí? ¿Les dio lo mismo, no? 4,32. 4,32 me dio lo mismo. ¿Multiplicaste 160 por 0,027? Sí. 4,32. 4,42. ¿Y la de arriba? 8.2 por 0,027. 0.2214. 0,22. 14. 0,22. ¿Ya? Tema decimal no. ¿Cuál es la idea? Que si yo sumo los 4.43 más los 0,221 me tiene que dar, Los 4,6. ¿cierto? Porque la suma de todas las caídas de tensión en un circuito serie me tiene que dar el voltaje de entrada. ¿O no? Ya. ¿Qué me falta? Seguir alejándome. ¿Puede repetirme lo que viene a hacer con el 4.43? Es sumarlo. Estas dos resistencias, fíjate, cada una tiene la misma corriente, ¿cierto? Ustedes acaban de calcular el voltaje de la caída de tensión. Si aquí le están entrando 4.65, esta resistencia de 8.2 se lleva 0,22 volts. Pasa, y esta, que es de 160 ohms, se tiene que llevar los 4.30 y algo que ustedes calcularon, los 4.4. ¿O no? Ya. Se lleva el resto. Si yo sumo ambas, me tienen que dar el voltaje que está entrando. ¿Ya? Voy a seguir alejándome. Como tengo también una R equivalente, y yo me voy para acá, y digo, tengo una, dos y un paralelo. Pero antes de este paralelo yo tenía una R equivalente, ¿cierto? Que era la R equivalente 1. ¿Cómo está conectada? La R4, la R5 y la R equivalente. En serie. ¿Puedo aplicar lo mismo, no? Sí. ¿Cierto? Entonces yo voy a seguir trabajando como una resistencia única y voy a dividir 4.65 en los 144,01. Para la suma le puse el otro 3. Era 2. ¿Ah? Era 2 el otro. 0,03. Sí, pero que aquí habíamos puesto 0,032. eso. Ahí. ¿Cierto? De los 0,06 que entraron, se dividieron. Una se llevó 0,027 y la otra se llevó 0,032. ¿Cierto? Ya. Llegamos aquí. ¿Qué tengo dentro? Tiene una. R4. Tiene la R4, la R5, R6 y R7. Y R5. Pero antes de eso, yo tengo R4, R5. Y R5. R5 y la última R equivalente,
Entonces, para acá entra 0,032 ahí, amperes. Y la otra lo mismo. La otra es lo mismo, po. 32 amperes, ¿cierto? Siguen esos 0,032 y también pasan por la R5, Sí, po, lo mismo. ¿cierto? Llegan aquí y también salen por acá 0,32. 0,032 amperes. Y aquí también 0,027 amperes. Si yo sumo ambos, la corriente que pasa por acá tiene que ser, 0,6. ¿cierto? Ya. Entonces, ahora, ¿la corriente con qué se enfrenta? Yo lo vuelvo a abrir el circuito. ¿Qué tengo? Serie. R4 y R5, ¿no? Sí. ¿Cuál es la corriente de R4 y R5? 0, Es la misma, ¿o no? Sí, po. 0,1. ¿Puedo calcular el voltaje de cada una? Sí, po. ¿Cuánto le da aquí? 0,502. 502, 12. 12 volts. Volts. La R5 le tiene que dar 2 puntos y algo. 2,4 volts. ¿Cierto? Pero fíjense, si yo sumo 0,512 más 2,4, no me está dando el voltaje de entrada, ¿o no? ¿Dónde está el resto? La equivalente. Es la resistencia que En la equivalente, ¿cierto? Y esta resistencia equivalente vale 53,01 ohms, ¿o no? Si usted volvió a... Y vuelvo a un circuito paralelo. ¿Cuál es la regla de un circuito paralelo? el voltaje se distribuye. Ya, la corriente se distribuye, el voltaje se mantiene. ¿Puedo calcular el voltaje si yo sé que están entrando 0,032? ¿O no? Sí, po. ¿Cierto? ¿Cuál sería el voltaje aquí? Sería 0,32 por 50. 0,0. No, todavía no. Estamos calculando con la corriente. 0,032 por 53,01. 1,69,6. Punto 6. ¿Cierto? Ahora sí, si yo sumo 1,69 más 2,4 más 0,512 me tiene que dar el voltaje de entrada, 4,65. ¿Puedo calcular la corriente de R6 y R7? Sí. ¿O no? Sí. ¿Cuánto les tiene que dar? Tiene que darle menos que 0,32. Voltaje dividido a la resistencia. 0,03. No. 31, 0,020. Ya, por ahí sí. Sí, pues mira, 1,69 dividido en 82. Lo dividí por 52. ¿Cuánto es? 0,020. Ya. Y la R7, 1,69 dividido en 150. 0,011. 0,011. Si yo sumo me tiene que dar los 0,032. Acuérdense que aquí estamos hablando solamente de decimales. ¿Ya? En este caso, como estamos hablando con números pequeños, los decimales son ínfimos al tema del ejercicio. Lo importante es que usted les dé el aproximado de la corriente total que está entrando o el voltaje total que está entrando. Y fíjense, calculamos todos los voltajes y todas las corrientes. ¿Cómo calculo la potencia? Voltaje por intensidad, ¿cierto? Si nosotros ya tenemos el voltaje y siempre tuvimos la corriente, ¿puedo calcular directo? Y les da 14,8 watts. ¿O no? Y Ese si como quieren, profe- todos los voltajes de todas las resistencias y todas las corrientes de todas las resistencias pueden calcular directo. Se multiplican 60 por 0,06, 180 por 0,06, anotan todas las potencias. Y la suma de todas las potencias le va a dar 14,8 watts. Entonces, como ese con 60 dividido, ¿cuánto? Eso es potencia. ¿Ah? ¿60 cuánto, profe? ¿Cómo? ¿La potencia? Sí. La potencia Voltaje. total es el voltaje total
por la intensidad total. Y la potencia en cada resistencia, es el voltaje de la resistencia con la corriente de la resistencia. Voltaje de R1 por intensidad de R1. Voltaje de R2 por la intensidad de R2. Y así vaya anotando. Es solamente directo. Chiquillos, ¿lo comprobamos? Ya. ¿6 te dio el primero, no? No, pues te tiene que dar de lo mismo que la potencia total. El primero, ¿cómo darte el 14? ¿Cuánto llevas? Eso es lo que dijo el profe. 60 por 0. ¿Cómo darte? Ya, miren aquí, chiquillos. Este circuito es el mismo que tienen aquí. 180. ¿Ya? Por Los mismos valores de resistencias. 0.06. Tenemos ahí arribita. R1 vale 1 kilo ohm, ¿cierto? O 1000 ohm. R2, 3000.